La fatiga es una de esas palabras que, bueno, usamos todo el tiempo, ¿no? Totalmente. Después de un mal día, una noche sin dormir. Pero creo que casi todos hemos sentido esa versión más pura, con una simple gripe. Claro, ese agotamiento que te tumba, que te dice hasta aquí llegue. Exacto, que te obliga a ir a la cama. Pero, ¿qué pasa cuando esa sensación no se va? Cuando se instala sin una razón clara. Y se vuelve una sombra. Justo eso. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de ese misterio. Nos vamos a basar en un texto de referencia en medicina para entender qué es realmente la fatiga. La misión es casi detectesca entonces. Exacto. Primero, vamos a definir bien qué es, a distinguirla de otros sospechosos. Luego nos metemos de lleno en el laberinto de sus causas, que son muchísimas. Y al final, veremos cómo se aborda desde la medicina, el diagnóstico y qué se puede esperar. Perfecto. Entonces, para empezar esta investigación, necesitamos una definición clara. ¿Qué es la fatiga? Más allá del estoy cansado. Esa es la pregunta clave, porque en medicina la precisión importa mucho. La fatiga es la experiencia subjetiva de agotamiento físico y mental. Subjetiva. O sea, lo que la persona siente. Exacto. Es esa dificultad para empezar o para mantener voluntariamente una actividad. Y aquí es crucial separarla de lo que podríamos llamar sus impostores. Impostores. Me gusta ese término. ¿Quiénes son? Bueno, el primero y más importante es la debilidad muscular. La debilidad es una reducción real, medible, de la fuerza. Ah, ok. Si no puedo levantar algo pesado, ¿eso es debilidad? Justo. La mayoría de los pacientes con fatiga, si los examinas, tienen una fuerza muscular completamente normal. El segundo impostor es la somnolencia. ¿Qué es? Simplemente tener sueño. Eso es la tendencia a quedarse dormido por una alteración en el ciclo del sueño. Y el tercero es la disnea de esfuerzo, la falta de aire al moverse. Se pueden sentir parecido, pero el origen es totalmente distinto. Entiendo. O sea, el primer paso es estar seguros de que hablamos de lo mismo. Y, por los datos que revisamos, es algo increíblemente común. Sí, las cifras son muy reveladoras. Una encuesta en Estados Unidos dice que el 25% de la gente la ha sentido alguna vez. Es una de cada 4 personas. Y en las consultas de atención primaria, tanto en Europa como en EU, hasta un cuarto de los pacientes se quejan de una fatiga que ya lleva más de un mes. O sea, que no es algo pasajero. Para nada. Y no es solo un fenómeno de Occidente. Fíjate que una encuesta comunitaria a mujeres en la India encontró que el 12% sufría fatiga crónica. Es una experiencia humana universal. Bien, definición lista. Ahora, como detectives, vamos a la primera escena del crimen. La mente y el sistema nervioso. ¿Qué pistas hay ahí? Aquí la conexión es estelar, potentísima. Es lo primero que hay que mirar. El dato es contundente. Más del 75% de los pacientes con fatiga crónica, sin una causa física clara, 75%. sí, también reportan síntomas de depresión o ansiedad. La relación es muy, muy estrecha. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿La depresión causa la fatiga o estar agotado todo el tiempo es lo que te deprime? Es exactamente el problema del huevo y la gallina. Y la respuesta es que probablemente ambas. Como que ambas. Pueden ser dos caras de la misma moneda biológica. A menudo coexisten y se retroalimentan en un círculo vicioso. No siempre hay una que cause a la otra. Entendido. Ahora, si nos movemos de la mente al cableado del cuerpo, al cerebro, a los nervios, leí algo sobre la esclerosis múltiple que me pareció alucinante. Sí, la esclerosis múltiple es un ejemplo perfecto. La fatiga afecta a casi el 90% de los pacientes. A menudo es su peor síntoma. 90%. Pero lo que es realmente desconcertante es que la intensidad de esa fatiga no siempre se correlaciona con lo que se ve en una resonancia magnética. Un momento. Eso es increíble. O sea que una persona puede tener un cerebro que se ve casi bien en las imágenes y sentirse totalmente agotada. Mientras que otra, con más lesiones visibles, podría tener más energía. Exacto. ¿Y qué nos dice eso? ¿Dónde vive la fatiga entonces? Nos dice que es mucho más compleja que el simple daño físico. Probablemente tiene que ver con inflamación a nivel microscópico, con el esfuerzo que el cerebro tiene que hacer para funcionar a pesar del daño. Ya veo. Y no es la única.
La fatiga es un síntoma principal en el Parkinson, en la ELA, después de un derrame cerebral, e incluso puede ser el aviso de que viene una migraña. Y aquí se introduce un concepto que ayuda a aclarar las cosas: la diferencia entre fatiga y fatigabilidad. Sí, es una pista fundamental. La fatigabilidad es un signo muy específico de trastornos como la miastenia grave. ¿Qué es exactamente? Es cuando la fuerza disminuye visiblemente con el uso repetido. Una persona puede empezar a levantar un vaso lleno, pero al quinto intento el brazo simplemente cede. La fuerza se agota de forma medible. Ah, es muy diferente a la sensación global de agotamiento. Completamente. En la fatiga general, la fuerza máxima inicial suele ser normal. Ok, ya interrogamos a la parte neurológica. Pero, ¿y si el problema no está en el software, sino en la maquinaria? Hablemos de los sistemas del cuerpo. Absolutamente. Si la fatiga es un problema de energía, tenemos que mirar el sistema que gestiona esa energía, el sistema endocrino, el de las hormonas. Y aquí, de nuevo, la clave es buscar las pistas que la acompañan, ¿no? Esa es la clave del buen detective, sí. Pensemos en la tiroides, el termostato del cuerpo. Ok. Si funciona lento, hipotiroidismo, la fatiga viene con piel seca, caída de cabello, intolerancia al frío. ¿Y si funciona rápido? Hipertiroidismo. La fatiga aparece con intolerancia al calor, sudoración, palpitaciones. La fatiga es el titular, pero los otros síntomas te cuentan la historia completa. O sea que la fatiga es como la señal de alarma principal cuando todo el sistema de energía del cuerpo se descontrola. Es una forma perfecta de verlo. Pasa lo mismo con la diabetes, con la insuficiencia suprarrenal o incluso con algo tan simple en apariencia como una deficiencia de vitamina D. ¿Y qué hay de los grandes órganos? Los filtros del cuerpo como el hígado y los riñones. Sospechosos principales. La enfermedad renal crónica o la insuficiencia hepática causan un agotamiento profundo. Hay un dato aquí que es tremendo. Más del 80% de los pacientes en hemodiálisis reportan fatiga. 80%. Es casi una garantía. Prácticamente. Y las infecciones, claro. Después de una gripe uno queda agotado. Pero, ¿y a largo plazo? Claro. Infecciones agudas y crónicas como tuberculosis, VIH, hepatitis, todas causan fatiga. Y luego está el fenómeno de la fatiga posinfecciosa. Que se ha hablado mucho últimamente. Muchísimo. Se ha visto claramente después de recuperarse de SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, ébola. Y aunque la mononucleosis puede causar una fatiga prolongada, hay que aclarar que el virus de Epstein-Barr rara vez es la causa de una fatiga crónica inexplicada. Es increíble cómo una batalla que el cuerpo ya libró deja secuelas tan duraderas. Y eso me lleva a pensar en las batallas del día a día, las del estilo de vida. Esas a veces son las más importantes. Y el culpable puede estar a la vista. Primero, los fármacos. Una cantidad enorme de medicamentos comunes causan fatiga. ¿Cómo cuáles? Antidepresivos, ansiolíticos, betabloqueadores para la presión arterial, relajantes musculares. La lista es muy larga. Ok. Luego, la obesidad. Y una causa que parece una paradoja: la inactividad física. Claro, cuanto menos haces, más cansado te sientes. Es un círculo vicioso difícil de romper. Y luego está la causa que siempre asusta: el cáncer. Sí, y hay que tenerlo presente. Sobre todo si la fatiga viene con una pérdida de peso sin explicación. El cáncer consume muchísima energía. ¿Y qué tan común es? ¿Los datos son claros? Afecta al 40% de los pacientes al momento del diagnóstico y a más del 80% en alguna etapa de la enfermedad. ¡Wow! Y no podemos olvidar la anemia por falta de hierro o enfermedades inflamatorias como el lupus o la artritis reumatoide. Y por supuesto, una causa muy natural, el embarazo. La verdad es que solo de escuchar la lista de posibles causas uno ya se siente un poco fatigado. Es que el panorama es abrumador. Con tantos sospechosos, ¿cómo hace un médico para encontrar al culpable? Aquí es donde la tecnología da un paso atrás y la habilidad más antigua de la medicina toma el protagonismo. Escuchar. La herramienta más poderosa es la historia clínica que cuenta el paciente, la anamnesis. Es un verdadero trabajo de detective, como decías. ¿Qué tipo de pistas se buscan en la conversación? Se busca el patrón. La fatiga es peor por la mañana o por la tarde. Apareció de golpe o ha ido creciendo lentamente. ¿Qué la mejora? ¿Qué la empeora? ¿Hay algún otro síntoma, por pequeño que sea?
Y el examen físico. Crucial, para buscar signos objetivos y para diferenciar la fatiga de la debilidad real. De hecho, hay un signo curioso que se describe como debilidad fingida. Eso suena Un poco mal. ¿Significa que el paciente miente? para nada. El nombre es un poco desafortunado. No es que finja. Es un patrón que se ve en la fatiga severa. Al pedirle a la persona que haga fuerza, puede generar un pico máximo por un instante, pero cede de inmediato. ¿Y eso por qué? Como si el esfuerzo mental de mantener la contracción fuera demasiado grande. Es una pista de que el problema es más central, más de agotamiento que de un músculo dañado. Entiendo. Y después de la conversación y el examen, supongo que ahí sí vienen los análisis. Sí, pero con muchísima cautela. Y aquí viene un dato que probablemente sorprenda a muchos. En casos de fatiga crónica, los análisis de sangre solo encuentran la causa en un 5% de los casos. Espera, solo un 5%. Eso es increíblemente bajo. Bajísimo. Me imagino la frustración de alguien que lleva meses sintiéndose fatal. Le hacen un montón de análisis y le dicen, ¿todo está normal? Exacto. Y es que la mayoría de las causas que hemos hablado no se ven en un análisis de sangre estándar. La depresión no se ve. La esclerosis múltiple tampoco. El efecto de un fármaco no se ve. Claro. Por eso, pedir un panel de pruebas gigantesco sin una sospecha clara es contraproducente. Lo razonable es hacer unas pocas pruebas básicas al principio y luego investigar más solo si la historia apunta en una dirección concreta. Eso aclara mucho el proceso. Hablemos de soluciones. Una vez que se tiene una idea de la causa o incluso si no se encuentra, ¿qué se puede hacer? La prioridad número 1, obviamente, es tratar la causa de fondo. Si es hipotiroidismo, se da hormona tiroidea. Si es anemia, hierro. Pero la realidad es que en muchas enfermedades crónicas, la fatiga persiste. Incluso con la enfermedad controlada. Sí, y ahí entran otras estrategias. Me imagino que mucha gente piensa, no hay una pastilla para darme energía, los psicoestimulantes. Suena lógico, pero la evidencia es decepcionante. En general, los estudios grandes no han demostrado que sean realmente útiles para la fatiga en casos de esclerosis múltiple, Parkinson o lesión cerebral. No es tan simple como dar más energía, para nada. Lo que sí ha demostrado tener un efecto, aunque modesto, son dos cosas. La terapia cognitivo-conductual, que ayuda a cambiar la forma de pensar sobre la fatiga. Exacto. Y la terapia de ejercicio graduado, que es empezar a moverse muy poco a poco para romper ese ciclo de inactividad. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? ¿La gente se recupera de esto? Depende. La fatiga aguda, la que aparece de repente, a menudo lleva un diagnóstico claro y se resuelve. La fatiga crónica inexplicada es más complicada. Me imagino. Veces, con el tiempo, se termina diagnosticando una condición psiquiátrica. Otras veces, simplemente sigue sin explicación. La resolución completa a corto plazo es poco común. Pero hay esperanza. Sí, con enfoques multidisciplinarios, la mayoría de las personas pueden mejorar sus síntomas y su calidad de vida de forma significativa. Ok, vamos a recapitular. La fatiga es un síntoma real, complejo, no es pereza. Sus causas son un verdadero laberinto. Y el diagnóstico es más un arte de escuchar que una ciencia de laboratorio. Muy bien resumido. Y el tratamiento, más que buscar una cura mágica, se enfoca en la raíz y en dar herramientas para manejar el síntoma. Y esto nos lleva a la reflexión final, ¿no? ¿Hacia dónde va la investigación? Exacto. El gran obstáculo para encontrar mejores tratamientos es que todavía no entendemos del todo su biología. Se sabe que están implicadas unas moléculas llamadas citoquinas proinflamatorias. Citoquinas. Suena algo complicado. Pensemos en ellas como los mensajeros de emergencia del cuerpo. Cuando hay una infección, son las que gritan alarma, generan inflamación, fiebre, nos hacen sentir enfermos para que descansemos. Ah, ok. El problema es que a veces, después de la emergencia, estos mensajeros se quedan atascados gritando. Y ese ruido de fondo constante es lo que nos deja agotados. Entiendo. Y esto plantea una pregunta importante. Si la fatiga no es solo una falta de energía, sino una señal específica y útil que generan nuestros sistemas inmune y nervioso, igual que el dolor nos avisa de un daño o la fiebre combate una infección, Ajá. ¿qué podríamos aprender si empezáramos a tratarla no como una molestia que hay que superar, sino como una información vital que nuestro cuerpo intenta comunicar?